Por favor, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a compartir más historias como esta con el mundo. La casa era un monumento al silencio. Ubicada en un impecable suburbio de Austin, en Texas, sus paredes blancas y ventanas inmensas reflejaban un cielo sin nubes, pero no dejaban escapar ningún calor hacia adentro. Yo estaba allí, en medio de muebles de diseño minimalista que costaban más que mi jubilación de un año entero, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado central. Cada objeto, desde el sofá de cuero italiano hasta la nevera inteligente que pitaba discretamente, parecía gritar que yo no pertenecía a aquel lugar. La opulencia era un recordatorio constante de mi condición. Yo no era una invitada, sino una pieza funcional e invisible en el engranaje de la vida de mi hijo, Felipe. Mi universo inmediato era la cocina de mármol y el pequeño patio de césped donde los dos Golden Retrievers, Apolo y Zeus, corrían en círculos. Eran mi única compañía. Dos criaturas dóciles que me ofrecían más afecto genuino que el dueño de la casa. Yo los alimentaba con un pienso gourmet que olía a salmón ahumado, mientras que mi propio almuerzo consistía en las sobras de un pollo asado, dejadas atrás con la recomendación de no desperdiciar. El contraste era una herida abierta. Los perros de mi hijo comían mejor que su propia madre, la mujer que abdicó de sus sueños para que él pudiera construir los suyos. Me miraba en el reflejo oscuro de la pantalla del televisor apagado. Una mujer de 72 años, encorvada, vistiendo un cardigan gastado y pantalones de chándal que ya conocieron días mejores. Mis hombros pesaban no solo por la edad, sino por el fardo de una vida entera de sacrificios no reconocidos. Mis manos, que un día fueron firmes para enseñar a cientos de niños a leer y a escribir, ahora temblaban levemente al sostener el plato. Las arrugas de mi rostro no eran solo marcas del tiempo, sino surcos profundos cavados por la indiferencia y la decepción de ser tratada como un estorbo por aquel que fue, un día, el centro de mi mundo. La soledad era palpable, un quinto, ocupante en aquella casa vacía. El único sonido era el clic de las uñas de los perros en el suelo de madera pulida y el zumbido constante de los aparatos electrónicos en stand-by. Imaginaba a mi hijo, Felipe, a su esposa y mi nuera, y a la madre de ella, su suegra, en alguna playa soleada, riendo, bebiendo cócteles de colores. Publicarían fotos en las redes sociales, la familia perfecta en sus vacaciones perfectas, mientras yo, la matriarca olvidada, rellenaba el cuenco de agua de los perros y me aseguraba de que las luces del porche se encendieran a la hora programada. Fue en este escenario de quietud y resignación que sonó el teléfono, su timbre estridente rompiendo el silencio como una piedra arrojada contra un cristal. Mi corazón, por un instante, saltó con una esperanza tonta y antigua. Quizás llamaba para saber si estaba bien, para preguntar si necesitaba algo. Sostuve el aparato con la mano temblorosa, deslizando el dedo por la pantalla para contestar. ¿Hola? Mi voz salió, débil, casi un susurro, una voz que hacía mucho tiempo se había acostumbrado a no ser escuchada. ¿Mamá? La voz de Felipe al otro lado no tenía calidez, solo una urgencia fría e irritada. El ruido de fondo era de un restaurante concurrido, con música y conversaciones altas. «Mamá, ¿qué pasó con las tarjetas? Fuimos a pagar el hotel y la cuenta del restaurante y todas fueron rechazadas. No pudimos pagar nada». La pregunta no era una pregunta, era una acusación. No quería saber de mí, quería saber de su límite de crédito, de su conveniencia, de su estatus social amenazado por un bochorno financiero. En ese preciso momento, algo dentro de mí se rompió, no de forma ruidosa, sino como una fina capa de hielo que finalmente cede bajo una presión insoportable. Todas las pequeñas humillaciones, las sobras en la nevera, las llamadas apresuradas, la soledad en aquella casa fría, el viaje del que fui excluida, todo se acumuló y se condensó en una única y dolorosa epifanía. Él no me veía como su madre. Me veía como un recurso, una facilidad, una red de seguridad financiera cuyo nombre podía usar para financiar una vida que yo jamás podría soñar con tener. La humillación, que antes era una niebla constante a mi alrededor,
De repente se disipó, dando paso a una claridad cortante. Una fuerza que no sentía desde hacía décadas comenzó a subir por mi columna, enderezando mis hombros. Mi mano, que antes temblaba, ahora sostenía el teléfono con una firmeza sorprendente. El miedo a la soledad, el instinto materno de proteger y resolver sus problemas, todo eso fue silenciado por una nueva y poderosa sensación, la de autorrespeto. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de disculparme, de aterrarme para encontrar una solución para él. Una calma gélida se apoderó de mí, la calma de quien llega a un punto sin retorno y se da cuenta de que el único camino a seguir es hacia adelante, lejos de todo lo que la hería. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una nueva determinación. El sonido del restaurante en la otra línea pareció lejano, un ruido de un mundo al que ya no pertenecía. Mi voz, cuando finalmente salió, era diferente. No era el susurro vacilante de antes. Era firme, clara y desprovista de cualquier emoción que no fuera una certeza inquebrantable. Una voz que ni yo misma reconocía completamente. La voz de una mujer que estaba, en ese preciso instante, reclamando su propia vida. Ya no estaba hablando con mi hijo pequeño e indefenso. Estaba hablando con el hombre de 45 años en el que se había convertido, el hombre que me usó y me descartó. No lo sé, hijo mío, respondí, y el silencio que se siguió en la línea fue la prueba del impacto de mis palabras. Quizás deberías haberte preocupado por eso antes de viajar y dejarme aquí para cuidar de tus perros. Dejé la frase suspendida en el aire por un segundo, saboreando su peso. Luego, pronuncié la sentencia que sellaría mi futuro y el suyo, la frase que me liberaría. Cancelé todas las tarjetas que estaban a mi nombre, incluidas las tuyas adicionales. Al fin y al cabo, las deudas siempre me llegaban a mí. La decisión estaba tomada. Una nueva Lucia nacía en ese instante. Y si te emocionaste con este inicio, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad estás siguiendo este viaje de redescubrimiento. El shock al otro lado de la línea era tan palpable que casi podía sentirlo vibrar a través del aparato. No hubo una respuesta inmediata, solo un silencio cargado de incredulidad y furia contenida. Me imaginé la escena. Felipe en el restaurante caro, el móvil presionado contra su oreja, su rostro palideciendo bajo la mirada inquisitiva de su esposa y su suegra. El castillo de naipes que construyó, usando mi nombre como cimiento, se estaba desmoronando públicamente. No esperé su reacción. Con la misma calma con la que proferí mis palabras, terminé la llamada. Puse el teléfono sobre la encimera de mármol con un clic suave, un sonido definitivo. Miré a mí, alrededor, a esa cocina inmensa y fría, y por primera vez, no me intimidó. El poder que ese lugar, que esas personas tenían sobre mí, se había evaporado en el momento en que me elegí a mí misma. Una sensación de ligereza, casi euforia, se apoderó de mí. Estaba asustada, sí, pero bajo el miedo, había una capa inquebrantable de libertad. Después de colgar el teléfono, se instaló un silencio profundo, pero esta vez era un silencio diferente. No era hueco y opresivo, sino denso y lleno de posibilidades. Caminé lentamente por la sala de estar, mis pies descalzos sintiendo el frío de la madera. Toqué la superficie de una mesa de centro de cristal, un objeto que siempre limpiaba con miedo de dejar una huella. Ahora la veía por lo que era, un mueble frío en una casa fría. El poder que esos objetos y ese lugar ejercían sobre mí se había desvanecido. Ya no era una intrusa miedosa, era la arquitecta de mi propio e inminente futuro. Un impulso me guió hasta la cocina. Abrí los armarios de laca blanca, pasando por los botes de granos orgánicos y tés importados que mi nuera compraba. Encontré una vieja caja de metal donde guardaba mi propio té de manzanilla, el más simple y barato. Por primera vez en meses, preparé una taza de té para mí, sin prisa, sin la sensación de estar robando un momento. El vapor caliente en mi rostro fue como una caricia,
un pequeño acto de autocuidado que pareció monumental. Mientras el agua hervía, la primera oleada de pánico intentó invadirme. ¿Qué he hecho? Pero fue rápidamente reemplazada por una certeza serena. Hice lo que era necesario. Mi mente viajó en el tiempo, a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero, hace más de 40 años. Yo era una joven profesora, llena de energía, y Felipe era mi pequeño universo. Recuerdo llegar a casa exhausta, después de un día entero enseñando y otra noche trabajando en la revisión de textos para un periódico local. Todo para que él pudiera asistir a una escuela privada, para que tuviera las zapatillas de moda que todos los otros niños tenían, para que nunca sintiera la falta de nada que el dinero pudiera comprar, especialmente la falta de un padre que nunca se preocupó. El olor a tiza y el tacto del papel pautado eran la banda sonora de mi vida. Sacrificaba mis noches de sueño para corregir exámenes y planificar clases, y cada céntimo extra se guardaba en un sobre marrón con la etiqueta «Futuro de Felipe». Veía el brillo en sus ojos con cada logro escolar, cada trofeo en un campeonato de natación, y creía, con toda la fuerza de mi alma, que cada sacrificio era un ladrillo en la construcción de una vida brillante para él. No me importaba usar el mismo vestido durante años, siempre y cuando él tuviera los mejores libros. La imagen de él el día de su graduación en la universidad estaba grabada en mi memoria. Él, con toga y birrete, sonriendo, el primero de nuestra familia en tener un título superior. Lloré en silencio en el público, un llanto de orgullo y de agotamiento. Ese día pensé, misión cumplida, valió la pena. Apenas sabía que, para él, ese diploma no era el resultado de mi amor y sacrificio, sino el primer peldaño de una escalera que subiría solo, dejándome atrás en el punto de partida, como un andamio que ya no es necesario después de terminar la obra. El cambio fue sutil al principio. Comenzó cuando conoció a su esposa, una mujer ambiciosa con ojos que calculaban el valor de todo y de todos. Las visitas de domingo se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas disminuyeron. La palabra «mamá» comenzó a decirse con una formalidad distante, casi como un título, no una llamada de afecto. Me convertí en un compromiso en su agenda ocupada, un ítem a tachar entre una reunión de negocios y una partida de golf con el suegro. Recuerdo la primera Navidad que pasé sola. La excusa fue un viaje de última hora para esquiar con la familia de ella. «Tú entiendes, ¿verdad, mamá?», la madre de Clara insistió tanto. Yo entendí. Entendí que había una nueva matriarca en su vida, una que ofrecía conexiones sociales y un estatus que una profesora jubilada jamás podría proporcionar. La foto que publicaron, todos sonriendo frente a una chimenea en un chalet de lujo, fue una puñalada en mi pecho. Yo estaba en la foto, pero como la fotógrafa invisible de su felicidad. Luego vino la petición que selló mi servidumbre financiera. Estábamos en un café, y él explicó, con la elocuencia de un buen vendedor, sobre cómo necesitaba una tarjeta de crédito con un límite más alto para una oportunidad de inversión. Con tu nombre, mamá, tu historial limpio de jubilada, el banco la aprueba al momento. Es solo una formalidad. Yo pago todo, claro. Yo, ciega por el deseo de seguir siendo útil, de seguir teniendo un papel en su vida, acepté. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña. La primera factura que él olvidó pagar llegó como un aviso. Llamé. Se disculpó. Dijo que estaba ocupado e hizo la transferencia. Al mes siguiente, la historia se repitió. Pronto, los retrasos se convirtieron en la norma. Empecé a usar mi modesta pensión para cubrir los intereses, luego el pago mínimo, y finalmente, las compras extravagantes que aparecían en la factura. Cenas en restaurantes que solo conocía de nombre, ropa de diseño, gadgets de última generación. Cada pago que hacía era un trozo de mi dignidad que se iba. Ahorraba en el supermercado, compraba las frutas y verduras de la oferta, posponía la compra de un nuevo par de gafas, todo para mantener el nombre limpio. Mi nombre. El nombre que él usaba para financiar su vida de apariencias. La ironía era cruel.
Vivía en la pobreza para sostener su riqueza, una riqueza que me excluía y me humillaba. La situación se agravó cuando se mudaron a esta casa. Fui invitada a pasar un tiempo, lo que en la práctica significaba convertirme en la cuidadora no remunerada de los perros y de la casa siempre que viajaban. Y viajaban mucho, especialmente con la madre de ella. Una mujer altiva a quien cubrían de regalos y atenciones. Veía las bolsas de compras de lujo que ella recibía, oía los planes de viajes a Europa que hacían para ella, mientras que para mí sobraban las instrucciones sobre el pienso de los perros y la contraseña de la alarma. El último viaje, a la playa, fue la gota que colmó el vaso. Me enteré no por ellos, sino por una publicación de mi nuera en las redes sociales, con la leyenda: vacaciones en familia con la mejor madre y suegra del 100 mundo. La frase resonó en mi cabeza durante días. Ni siquiera era una opción. Era un estorbo. La pieza que no encajaba en el retrato de la familia perfecta que querían vender al mundo. Y, sin embargo, mi nombre estaba allí con ellos, en el bolsillo de Felipe, en forma de un trozo de plástico que pagaría por esa exclusión. Ahora, en la cocina silenciosa, la batalla final tenía lugar dentro de mí. La madre, condicionada por una vida de abnegación, gritaba en pánico: «Es tu hijo. Está en Min Santuyo. Apuros. Humillado. Lejos de casa. No puedes hacer esto». Era una voz poderosa, forjada en noches en vela y preocupaciones infinitas. Una voz que me acusaba de ser cruel, egoísta, desnaturalizada. El peso de la culpa amenazó con aplastarme, con hacerme coger el teléfono y revertirlo todo. Pero entonces, otra voz se alzó. Una voz que había estado dormida durante mucho tiempo, débil pero persistente. La voz de Lucia, la profesora, de la mujer independiente que un día fui. «Es un hombre de 45 años», susurró. «Él te ha puesto en esta situación. Tienes 72 años y una pensión que apenas te da para tus medicinas. ¿Quién está realmente en peligro aquí?» Esa voz no era cruel. Era justa. No hablaba de venganza, sino de supervivencia. La lucha fue breve, pero intensa. Fue el instinto materno contra el instinto de supervivencia. Y por primera vez en mi vida, el instinto de supervivencia venció. La culpa no desapareció, pero se acomodó en un rincón, observando, mientras la determinación tomaba el centro del escenario. Me estaba salvando a mí misma. Y la sensación no era de egoísmo, sino de una profunda e inaplazable justicia. Sabía que volverían. La humillación pública sería un combustible poderoso para su furia. El viaje interrumpido, las cuentas sin pagar, el estatus arañado. Vendrían a por mí, no con arrepentimiento, sino con acusaciones e ira. Podía visualizar la escena, la puerta abriéndose con violencia, los tres mirándome con desprecio, exigiéndome que arreglara el desastre que había creado. El miedo estaba ahí, un nudo frío en mi estómago, pero no me paralizó. Al contrario, me dio un propósito. Fui a mi habitación, la pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa, y cogí una pequeña maleta de mano, la misma que usaba para viajes cortos en mi juventud. Abrí el armario, ignorando la poca ropa que tenía allí, y cogí una caja de zapatos escondida en el fondo. Dentro de la caja estaba mi vida, no en forma de fotos o recuerdos, sino de recibos. Años y años de facturas de tarjetas de crédito pagadas, extractos bancarios mostrando las transferencias de mi cuenta de jubilación a la suya, los comprobantes de los pagos que hice para librarlo de deudas. Guardé todo metódicamente, no por rencor, sino por un presentimiento de que un día necesitaría pruebas. Ese día había llegado. Puse la caja dentro de la maleta, junto con un libro que amaba y una foto antigua de mis padres. Eran los únicos artículos que quería llevarme de esa casa. No eran cosas de valor, pero eran mías, impregnadas de mi historia, de mi verdadera identidad. No estaba huyendo, me estaba preparando para la batalla final, una batalla por mi dignidad. Con la maleta preparada junto a la puerta de la habitación, volví a la cocina. Me senté a la mesa, la taza de té ahora fría entre mis manos.
No sabía exactamente qué me deparaba el futuro. La perspectiva de empezar de nuevo a los 72 años era aterradora. La soledad era una posibilidad real y espantosa. Pero una cosa era cierta. La soledad que yo eligiera sería 1000 veces mejor que la soledad que se me imponía en esa casa de lujo. La espera comenzó. Cada coche que pasaba por la calle hacía que mi corazón se acelerara. No esperaba una disculpa. Esperaba la confrontación que me liberaría. Repasaba en mi mente las palabras que diría. No un discurso ensayado, sino las verdades que habían estado atrapadas en mi garganta durante tanto tiempo. La tensión crecía a cada minuto, pero era una tensión productiva. Era la calma antes de la tormenta, la quietud de un guerrero antes de entrar en la arena. Ya no era la víctima frágil e invisible. Era Lucia, una profesora, una mujer, una superviviente, y estaba a punto de dar la lección más importante de mi vida, y la más difícil de la vida de Felipe. Miré por la ventana y vi que el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de Austin con tonos de naranja y púrpura. Era un espectáculo precioso, y lo observé con una atención que no dedicaba a nada desde hacía mucho tiempo. Era como si estuviera viendo los colores del mundo por primera vez. En ese momento, supe que, independientemente de lo que sucediera cuando esa puerta se abriera, yo ya había ganado. Me había elegido a mí misma, y esa era la única victoria que importaba. El sonido de un coche chirriando neumáticos en la entrada del garaje fue el presagio de la tormenta. Las puertas se cerraron de golpe con una furia contenida, seguido por el ruido de una llave siendo forzada en la cerradura. La puerta principal se abrió de golpe, revelando las 3 figuras que esperaba. Felipe estaba al frente, con el rostro rojo e hinchado de ira, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. A su lado, su esposa Clara, con los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla levantada en una máscara de desprecio. Y detrás de ellos, como una sombra juzgadora, la madre de ella, cuya expresión de superioridad agria completaba el cuadro de mi humillación. ¿Qué demonios crees que has hecho? La voz de Felipe resonó en la sala silenciosa, no como una pregunta, sino como el inicio de una ejecución. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, el olor caro de su perfume mezclado con un olor agrio a estrés. ¿Tienes alguna idea de la humillación que pasamos? Rechazados delante de todo un restaurante. Tuvimos que pedirle dinero prestado a mi suegra para pagar la cuenta. Mi suegra escupió las palabras, cada sílaba cargada con el veneno de su propia vergüenza. Antes de que pudiera responder, Clara avanzó, sus ojos fríos fulminándome. Vieja ingrata. Siseó, la voz fina y cortante como un estilete. Después de todo lo que hacemos por ti, viviendo en nuestra casa, comiendo de nuestra comida, gratis. ¿Así es como nos lo agradeces? ¿Arruinando deliberadamente las primeras vacaciones decentes que hemos tenido en años? La palabra ingrata fue diseñada para herir, para ponerme en mi debido lugar de receptora de caridad, pero, para mi sorpresa, rebotó en una armadura que no sabía que poseía. Permanecí sentada a la mesa de la cocina, mis manos descansando tranquilamente en mi regazo. Levanté la mirada para enfrentarlos, no con desafío, sino con una calma que pareció confundirlos más que cualquier grito. Mi voz, cuando salió, fue baja pero clara, cortando la tensión como un cuchillo. ¿Vuestra casa? Pregunté suavemente. Pensé que estaba aquí para asegurarme de que los perros no destruyeran vuestra inversión inmobiliaria mientras estabais fuera. Pensé que esa era mi función. Mi respuesta inesperada lo desarmó por un segundo. La furia de Felipe dio paso a una frustración balbuceante. Se pasó las manos por el pelo, exasperado. No cambies de tema. Esto no tiene nada que ver con los perros. Las tarjetas, mamá. Necesitamos las tarjetas. Hay facturas del hotel que pagar. Los billetes de vuelta. Tienes que llamar al banco ahora mismo y arreglar este desastre que has creado. La orden era clara. Yo no era una persona con sentimientos. Era una central de SAI. Atención al cliente que necesitaba resolver su problema de inmediato. Fue la presión de la mirada de su esposa lo que lo empujó al abismo. Clara lo miró fijamente.
Una mirada que decía, haz algo, sé un hombre. Presionado, Felipe explotó, y las palabras que gritó fueron las que sellaron su destino y mi liberación. ¿No vas a hacer nada? Vives aquí de favor. Me lo debes. Es tu obligación como madre. Es lo mínimo que puedes hacer para pagar por todo lo que te doy. La acusación final, la de ser una carga inútil, resonó en las paredes blancas y frías de la casa. Las palabras de favor flotaron en el aire, pesadas y tóxicas. No me hirieron. Al contrario, fueron el gatillo que esperaba. Lentamente, con una dignidad que parecía venir de otra vida, me levanté. Mis movimientos eran deliberados, tranquilos. Pasé junto a ellos, que me observaban con una mezcla de ira y confusión, y caminé hacia mi pequeña habitación en la parte de atrás. El silencio que dejé tras de mí fue más elocuente que cualquier respuesta gritada. Esperaban lágrimas, súplicas. Les daría la verdad. Regresé a la sala de estar en menos de 1 minuto. No llevaba un pañuelo para secar mis lágrimas, sino mi pequeña maleta de mano. Encima de ella, la vieja caja de zapatos. Caminé hasta la mesa de centro de cristal, el altar del buen gusto de mi nuera, y coloqué la caja sobre ella con un golpe suave pero definitivo. El sonido fue como un martillazo, el inicio de un juicio. Los tres se miraron entre sí, la incertidumbre comenzando a corroer el borde de su ira. Abrí la caja con cuidado. Lo primero que saqué fue un fajo grueso de facturas de tarjetas de crédito, unidas por una goma elástica. ¿Estás preocupado por las facturas del hotel, Felipe? Hablemos de facturas, dije, con voz firme. Cogí la primera factura. Esta de aquí, de $3,200, fue para pagar tu sistema de home theater. La pagué en 6 plazos. Esta otra, de $5,000, fue de tu viaje a Aspen con tu familia. Y esta de aquí, cogí una factura más pequeña, del reloj de lujo que le regalaste a tu suegra, todas pagadas por la profesora jubilada que vive aquí de favor. Mi monólogo transformador había comenzado, y las palabras fluían sin vacilación. No te debo absolutamente nada, Felipe. Te di la vida. Te di una educación que me costó noches de sueño y el aplazamiento de mis propios sueños. Te di todo el amor incondicional que una madre es capaz de dar, y tú cogiste todo eso, ese tesoro, y lo convertiste en una carga, en un número de cuenta bancaria. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, no pudo sostener mi mirada. Me convertiste en un recurso, en un cajero automático conveniente para tus emergencias, y en una empleada gratuita para tus vacaciones. Me escondiste de tu vida social como si fuera un pariente pobre y vergonzoso, mientras te jactabas ante el mundo de ser un hombre de familia. ¿Qué familia, Felipe? ¿La que exhibes o la que explotas y escondes? Con un gesto final, empujé la caja entera en su dirección, los papeles esparciéndose sobre la superficie de cristal. La deuda, hijo mío, no es mía. La deuda es tuya. Es una deuda de carácter, de gratitud y de amor. Y por lo que veo hoy, es una deuda que eres insolvente para pagar. Tu crédito moral ha sido rechazado. Cogí mi pequeña maleta del suelo. Su peso en mi mano era el peso de mi nueva libertad. Por lo tanto, a partir de este preciso momento, dimito. Dimitido del cargo de tu red de seguridad financiera. Dimitido de la función de cuidadora de perros. Y, con el mayor dolor que he sentido jamás, dimito del empleo de ser una madre que espera una llamada tuya que no sea para pedir algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe estaba pálido, boquiabierto, una expresión de shock y quizás, solo quizás, un atisbo de vergüenza en sus ojos. Clara estaba lívida, su mandíbula apretada de furia, al darse cuenta de que la fuente de ingresos secundaria se había secado. Incluso la suegra parecía incómoda, como si la luz de la verdad finalmente la hubiera alcanzado en su pedestal. Estaban paralizados, sin guión para esa escena. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso era firme, pesado de significado. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía,
La imagen de mi hijo derrumbándose podría quebrar mi resolución. Mi mano tocó el pomo frío. Esto no era un acto de abandono. Era un acto de autopreservación. No estaba dejando a mi hijo. Estaba dejando la prisión en la que se había convertido mi amor por él. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Al cerrar la puerta de esa casa detrás de mí, no sentí el clic de la cerradura, sino el chasquido de cadenas rompiéndose. El aire nocturno de Austin, húmedo y cálido, nunca me pareció tan fresco. Por primera vez, lo respiraba no como una prisionera en su patio de ejercicios, sino como una mujer libre. No había un plan, no había un destino trazado, solo la certeza visceral de que cualquier dirección era la correcta, con tal de que me llevara lejos de esa vida. La calle suburbana, con sus casas perfectamente iluminadas y céspedes cuidados, parecía un escenario de cartón. Mi verdadera vida estaba comenzando en ese preciso instante, con una pequeña maleta en la mano, y el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. Esa primera noche, conduje mi viejo coche, que Felipe nunca se preocupó de reemplazar, hasta encontrar un motel modesto al borde de la carretera. La habitación era sencilla, con una colcha de nylon y olor a desinfectante, pero para mí era un palacio. Era un santuario de anonimato. Pagué la noche con mi propia tarjeta de débito, usando el dinero de mi pensión. Ese pequeño acto, la simple transacción de pagar por mi propio refugio, fue monumental. Fue la primera afirmación de mi independencia, la primera compra hecha exclusivamente para mi bienestar en décadas. Dormí profundamente, un sueño sin pesadillas, por primera vez en años. A la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y una taza de café flojo del motel en las manos, llegó la claridad. No podía quedarme en Texas, un estado atormentado por los recuerdos de mi sacrificio y mi invisibilidad. Un recuerdo antiguo, de un viaje en coche con mis padres cuando era solo una niña, surgió en mi mente con una nitidez sorprendente. Santa Fe, en Nuevo México. Recordé la luz dorada, las casas de adobe de color tierra, el olor a pimiento y madera de piñón en el aire. El recuerdo no era solo nostálgico, era una llamada, una promesa de un lugar donde la belleza era rústica y el arte era parte de la vida, no un artículo de decoración. Con una nueva determinación, usé el ordenador del vestíbulo del motel. La burocracia de mi nueva vida comenzó. Busqué comunidades para personas mayores en Santa Fe, lugares donde pudiera tener seguridad y compañía. Hice las cuentas. Mi pensión, que antes era devorada por las deudas de Felipe, ahora parecía sorprendentemente suficiente. Descubrí que podía alquilar un pequeño apartamento de una habitación por unos $900 al mes, lo que me dejaría con dinero suficiente para mis gastos, e incluso algunos pequeños lujos. Las matemáticas de la libertad eran sencillas y alentadoras. Para asegurar una pequeña reserva de emergencia, tomé una decisión difícil pero necesaria. Conduje hasta una casa de empeños y vendí el fino collar de oro y los pendientes de perlas que heredé de mi madre. El valor que recibí, unos $2,000, no era mucho, pero parecía una fortuna. Con ese dinero en el bolsillo, compré un billete de autobús solo de ida a Santa Fe. El viaje en autobús fue largo, pero cada kilómetro recorrido era una terapia. Ver el paisaje plano de Texas transformarse lentamente en las colinas y montañas de Nuevo México era la metáfora perfecta de mi propio viaje interior. La llegada a Santa Fe fue como entrar en otro mundo. La luz era diferente, más clara e intensa. El aire era seco y limpio. Las construcciones no eran rascacielos de cristal y acero, sino estructuras orgánicas que parecían brotar de la tierra. Me sentí una extraña, por supuesto, pero por primera vez en mucho tiempo, ser una extraña era emocionante. Había una promesa de anonimato y recomenzar, un fuerte contraste con la modernidad fría e impersonal de la casa de mi hijo, donde cada rincón me recordaba mi fracaso en pertenecer. Después de unos días en una pensión barata, encontré mi lugar. Un pequeño apartamento en la comunidad La Luz de la Vida. Era un espacio modesto, con una pequeña sala, un dormitorio,
una cocina y un balcón que daba a un jardín bien cuidado. Mientras desempacaba mi pequeña maleta, colocando mi libro sobre la mesita de noche y la foto de mis padres en la estantería, sentí una oleada de emoción. Estaba plantando mi bandera en suelo propio. Cada objeto colocado era un acto de reivindicación de mi espacio y de mi identidad. La soledad, mi antigua compañera, intentó llamar a la puerta los primeros días, pero encontró resistencia. Una vecina llamada Elena, una mujer de pelo canoso y sonrisa fácil, me saludó mientras regaba una maceta de geranios que había comprado. Al día siguiente, me invitó al desayuno comunitario. Fui con el corazón tímido, pero fui recibida con un calor que derritió mis defensas. La gente estaba interesada en mi historia, no en mi extracto bancario. Noté que la biblioteca de la comunidad era un espacio acogedor, pero poco frecuentado, con libros acumulando polvo en las estanterías. Fue entonces cuando la antigua profesora dentro de mí despertó de su larga hibernación. Cogí un trozo de cartulina y con mi mejor caligrafía escribí: Club de Lectura de Lucia. Lecturas, conversaciones y café. Todos los miércoles a las 15 hecha. La primera historia corre por mi cuenta. Sentí una chispa de propósito que creía que se había extinguido para siempre. En la primera reunión, solo aparecieron 3 personas. Elena, la jardinera; Arthur, un profesor de historia jubilado con un sentido del humor mordaz; y Sofía, una mujer callada que escuchaba más de lo que hablaba. La conversación comenzó vacilante, centrada en el cuento que había elegido. Pero pronto, estábamos hablando de nuestras vidas, nuestras pérdidas, nuestros sueños olvidados. En esa pequeña sala, entre tazas de café y el olor a libros viejos, encontré una conexión humana más real que cualquier cosa que viví en los últimos 20 años. El club de lectura floreció. De 3 miembros, pasamos a 5, luego a 10. Se convirtió en el evento social de la semana en la comunidad. Nuestras discusiones eran apasionadas, inteligentes y, sobre todo, llenas de risas. Ya no era la madre de Felipe o la señora que cuida de los perros. Era Lucia, la fundadora del club, la mujer que acercaba historias y personas. Mi nombre, que antes se usaba para contraer deudas, ahora era sinónimo de amistad y cultura. Mi transformación era visible. Mirándome al espejo, veía a una mujer diferente. Mis hombros estaban rectos. El temblor nervioso en mis manos había desaparecido, reemplazado por la firmeza de quien sostiene un libro para leer un fragmento en voz alta. Sonreía con más frecuencia, una sonrisa genuina que llegaba a mis ojos. Un día, entré en una tienda en el centro de Santa Fe y compré un vestido estampado, de colores vivos. Al ponérmelo, no vi a una anciana intentando parecer joven, sino a una mujer celebrando la vida que le quedaba. Comprendí una verdad fundamental. El amor propio no es egoísmo, es el cimiento sobre el que se construyen todos los otros amores saludables. Poner límites, incluso a aquellos que amamos desesperadamente, no es un acto de crueldad, sino un acto de autopreservación y dignidad. Descubrí que la felicidad no es un destino que se alcanza, sino un camino que se construye, ladrillo a ladrillo, con elecciones valientes y pequeños actos de alegría diaria. La felicidad era posible, a cualquier edad. Ahora, sentada en mi pequeño balcón, con una taza de té de manzanilla en las manos, observo el sol ponerse sobre las montañas sangre de Cristo, pintando el cielo con colores que llenan mi alma. Ya no estoy sola, estoy en paz conmigo misma. Tengo amigos, tengo propósito, tengo respeto. Mi vida no terminó ese día en que salí de la casa de mi hijo. Recomenzó. El futuro ya no es un abismo de soledad, sino una página en blanco. Y yo, Lucia, soy la autora, ansiosa por escribir cada nueva palabra. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.